El mundo del siglo XXI está rebosante de riquezas, pero existen circunstancias que contradicen esta afluencia. De 7.000 millones de personas en la Tierra, 1 de cada 5 personas sobrevive con menos de $1 al día. 1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua potable. 1 de cada 8 personas sufre de desnutrición. La pobreza absoluta es un túnel sin salida. Corea era un país en la mayor miseria. Sus tierras estaban destrozadas por la guerra y no tenía el mínimo de recursos naturales. Sin embargo, 60 años más tarde, Corea se ha convertido en una potencia mundial, siendo la 14ª mayor potencia del mundo. Korea has gone through an amazingly rapid and successful technological transformation. And this is fabulous. ¿Cómo consiguió Corea, antiguamente el país más pobre del mundo, escapar de las guerras de la pobreza y alcanzar este sorprendente éxito? En 1945, Corea ganó la independencia tras 35 años de dominio y ocupación japonesa. A pesar de ello, estalló la Guerra Civil Coreana, el 25 de junio de 1950, incluso antes de que pudieran disfrutar de la recompensa de la recién descubierta libertad. Con una suma de unos 5 millones de muertes, la Guerra Civil Coreana dejó a la recién formada república en un estado de devastación. Sin embargo, durante los laboriosos esfuerzos de restauración, la educación fue la principal prioridad para el país. Aunque el día a día era una lucha, los padres coreanos no renunciaron a la educación de sus hijos. A pesar de la devastación de la guerra, el gobierno continuó invirtiendo en la educación, haciendo obligatoria la asistencia a la educación primaria y secundaria. El empeño y la inversión por la educación produjo una mano de obra altamente cualificada, que más tarde se convertiría en el impulso para la revolución económica de Corea. Incapaz de recuperarse de la miseria de la guerra con sus propios medios, Corea se vio obligada a depender de la ayuda extranjera. Pero cuando la asistencia extranjera descendió tras finalizar las principales obras de restauración, esto causó que el crecimiento económico llegara a un impasse en Corea. Fueron circunstancias desesperantes para un país que contaba con un presupuesto que dependía del más 90% en ayuda extranjera. Fue en este periodo cuando el régimen militar llegó al poder. Tras llegar al poder con una intervención militar, su liderazgo se centró en el desarrollo económico como principal prioridad, aunque fuera solo para acallar la extendida inquietud pública. Con el propósito de estimular el crecimiento económico, el régimen militar fundó la Junta para la Planificación Económica, dotándolo de inauditos poderes para planificar, distribuir el presupuesto y para atraer capital de otros países. La Junta de Planificación Económica desarrolló un plan de 5 años que constituyó el nuevo Plan de Acción para el Desarrollo Económico. En 1962, el primer plan de 5 años se puso en marcha. El problema estaba en la adquisición de fondos. Desafortunadamente, los Estados Unidos reaccionaron con indiferencia. Además, Berger, el embajador estadounidense en Corea de aquel entonces,
envió un informe negativo en contra de este plan a Washington DC. Pero Corea no se dio por vencida. Tras muchos esfuerzos, al final consiguieron asegurarse una entrada de capital desde Alemania Occidental. Los mineros y las enfermeras que habían sido enviados a Alemania del Oeste enviaban sus ingresos a casa y el gobierno fue capaz de obtener préstamos proponiendo estos fondos como garantías. 저희들 분푼이 보내는 것을 종합적으로 해가지고 참 그걸 갖다가 경제 발전 어느 곳에 쓰고 다룩하는 걸 그때 정책 입안 정책을 하시던 분들이 참 뭡니까 잘했다고 생각합니다. Esto ayudó, pero no lo suficiente. Debido a la incapacidad de atraer fondos suficientes, la economía coreana cayó en picado. Por fortuna, los sectores de la industria ligera como el textil, las pelucas y los bordados se desarrollaron con rapidez y crearon un impulso para el desarrollo de la economía coreana. Mientras orientaban la economía con políticas tales como la racionalización del tipo de cambio y de los intereses en 1964 y 1965, el gobierno también respondía a las demandas del mercado y promovía la libre empresa. Sin embargo, como las industrias ligeras dependían de bajos salarios, su competitividad se debilitó cuando los mismos se incrementaron. El gobierno empezó a invertir en nuevas industrias, como por ejemplo el acero, el carbón, las farmacéuticas, la maquinaria y la construcción naval, para crear un motor potente para el desarrollo económico. El acero fue la primera industria pesada en desarrollarse. A pesar del escepticismo y las dudas sobre la viabilidad de tal empresa, el gobierno acometió con grandes esfuerzos la construcción de una planta siderúrgica en 1970. Los Estados Unidos y otras naciones miraban este proyecto con dudas, ya que la industria de acero requiere una enorme inversión y tecnología más punta. Y un país más desarrollado que Corea en aquella época había intentado esta labor sin éxito. A pesar de este escepticismo, la planta siderúrgica de Pohang empezó a producir acero en 1973. 산업화를 해야 되니까 국가의 경제 구조를 산업화의 구조로 가져가려고 했으니까 제조업이 중심이 돼서 계획이 만들어졌지. 그래서 산업의 쌀이라고 하지 않나? 철이. 그리고 초량공업이 물론 들어갔고. Aunque se inició en la industria siderúrgica 60 años más tarde que los países desarrollados, Corea pronto se convertiría en el sexto productor más grande de acero en el mundo. El éxito de la industria de esta materia prima abrió el camino hacia el desarrollo de otras industrias relacionadas a la siderurgia, tales como la construcción naval, el automovilismo, la maquinaria fina, la construcción y la electrónica. El Semal-Undon se considera como una de las fuerzas cruciales en la promoción del crecimiento de la industria coreana. Cuando el Semal-Undon empezó en los años 70, el gobierno coreano estaba prácticamente en bancarrota. Pero lo poco que podían proporcionar a los ciudadanos, los coreanos lo aprovecharon con eficacia para mejorar el nivel de vida. 33.267 pueblos de Corea recibieron cemento gratis. Durante los 2 años siguientes, solo se les dio cemento y acero adicional a los pueblos que parecían prometedores.
el gobierno decidió apoyar económicamente a las comunidades que poseían la voluntad de valerse por sí mismas. Las personas también dejaron de lado las dudas y recuperaron la confianza de que todo era posible, lo que cultivó la esperanza por un futuro brillante. Lo que fue una vez un movimiento para aumentar el ingreso de la agricultura, el Samul-Undong se hizo presente en todos los sectores de la sociedad, aumentando así la conciencia social en las ciudades, en las fábricas y en los lugares de trabajo. Esto demostró que la pobreza no se vence solo con la ayuda extranjera y que el verdadero camino al éxito reside en soluciones bien desarrolladas que puedan cambiar el núcleo de la sociedad. Este movimiento desde la base, junto con un auge económico en el mundo, ayudó a estimular un creíble crecimiento en la economía de Corea. Pero una crisis surgió a partir de una fuente inesperada. En octubre de 1973 estalló la guerra del Yom Kippur. Los precios de las materias primas se dispararon y la producción de las fábricas nacionales se ralentizó mientras que la inflación subió vertiginosamente. Fue un trauma grave para Corea, ya que era un país sin una gota de petróleo y que justo acababa de industrializarse. Pero esta crisis resultó ser una oportunidad. El gobierno coreano aprovechó el auge de la construcción en el Medio Oriente, a consecuencia de los elevadísimos precios del petróleo, y envió trabajadores a la región para construir edificios valorados en $10.000 millones cada año. Así, Corea usó la crisis del petróleo para estimular el crecimiento económico. Por estas fechas, sucedió otra sorpresa con el petróleo. Tras aprender lecciones valiosas de la primera crisis, Corea superó la segunda sacudida del petróleo sin mucha dificultad. Durante las dos crisis del petróleo, la mayoría de los demás países disminuyeron sus inversiones, pero este no fue el caso de Corea. Durante la primera crisis, Corea invirtió mucho en su propia industria siderúrgica, del petróleo, de fármacos, de maquinaria y de construcción naval, mientras que como reacción a la segunda crisis, Corea reestructuró con audacia su economía. Esta estrategia iba bien encaminada. El fenómeno de las tres reducciones, es decir, la devaluación del dólar, los bajos precios del petróleo y las bajas tasas de interés, ayudó a que la economía de Corea prosperara en los años 80. La economía de Corea, la cual estaba basada en la exportación, se volvió más competitiva y el Producto Interior Bruto del país creció rápidamente. Estos logros tardaron en llegar en solo 33 años de esfuerzos en desarrollar la economía de Corea. Gracias a este éxito, en 1995, Corea se unió a la OMC como miembro y también como miembro de la OECD en 1996. Pero estos logros cegaron al país hacia los peligros acechantes de una economía mundial. En pocas palabras, se podría decir que Corea estaba celebrándolo con champán antes de tiempo. La crisis financiera en Asia, que empezó en Tailandia, se extendió por el este asiático como la pólvora. Corea no estaba exenta de esta crisis. 6 de cada 10 grandes corporaciones estaban al margen de la bancarrota. Incluso los conglomerados de Corea estaban al borde de la quiebra. El 21 de noviembre de 1997, Corea pidió asistencia financiera por parte del FMI. To the globalized environment, in return, the Korean Los recortes del personal estaban a la orden del día, mientras que el pueblo coreano, que había soñado en ser parte de los países más desarrollados del mundo, recibió el peso de la responsabilidad. Pero por otra parte, la crisis financiera se presentó como una oportunidad para hacer reformas económicas. Las instituciones financieras insolventes se cerraron o se fusionaron en una, mientras que los negocios empresariales se sometieron a una extensa reestructuración. Junto a dicha reestructuración, los sistemas de gestión también se modificaron,
para incluir principios basados en la competencia y en el rendimiento. First of all, Korea recognized that it had to restructure some of its policies and some of its industries, and it did that aggressively and forcefully. It provided leadership in that. It did not wait for the rest of the world to make it happen. Como resultado, las reservas de divisas en Corea, que se habían reducido a unos meros 3,9 mil millones de dólares en el momento de la crisis financiera, aumentaron a 99 mil millones de dólares en septiembre del 2001, haciendo de Corea el quinto país con más reservas de divisas en el mundo. El pago al FMI, que empezó en 1998, finalizó en agosto del 2001, con un último plazo de 350 millones de dólares. Fue realmente un logro emotivo, en el que Corea consiguió pagar toda su deuda 3 años antes del plazo de entrega. Cuando la guerra en el Oriente Medio estalló, la mayoría de las grandes compañías y sus empleados se marcharon de la región por miedo, pero las empresas coreanas afrontaron los posibles riesgos y se quedaron en la región, manteniendo así sus conexiones de marketing. Debido a la crisis financiera en el año 1997, el valor de la moneda cayó en picado y el precio del oro subió a un ritmo vertiginoso. Pero el pueblo de Corea impresionó al mundo contribuyendo voluntariamente en la campaña nacional por el oro. Una reacción similar tuvo lugar cuando la gripe porcina estalló en México. Mientras el mundo estaba aterrado por la enfermedad, los empleados de negocios coreanos en México continuaron trabajando con mascarillas, lo que les concedió reforzar su presencia en la región. La industria automovilística es un motor potente para el crecimiento económico de Corea. La industria automovilística coreana pasó por muchos altibajos, aprendiendo amargas lecciones de sus varias dificultades. Pero un auto compacto coreano, hecho con el sudor de una motivada mano de obra, recibió buenas evaluaciones en los Estados Unidos en la década de los 80, lo que sirvió para abrir una nueva era en la industria automovilística coreana, la cual disfrutaría de un explosivo crecimiento en los siguientes años. Además de eso, Corea construyó líneas de producción y fábricas en los Estados Unidos, investigando y desarrollando diseños y tecnología que los clientes locales deseaban. Esto resultó en un incremento de las ventas y en una disminución de los gastos de exportación. La razón por la que Corea fue capaz de tener éxito pese al ingreso tardío al mercado fue la estrategia localizada basada en el profundo análisis del mercado. La industria de los semiconductores era otra empresa arriesgada. Pero gracias a la generosa ayuda del gobierno coreano, Corea surgió como el tercer productor de semiconductores del mundo y logró desarrollar el producto vanguardista 64K DRAM, lo que le llevó a su liderazgo mundial en la industria. En solo 10 años, Corea consiguió garantizarse una porción dominante en el mercado global, y en la actualidad es el líder mundial en la industria de semiconductores. Corea también probó revolucionar la industria de la información y la tecnología. Las empresas vanguardistas que se fundaron durante el auge de la información y la tecnología proporcionaron un nuevo estímulo para la economía, capacitando así que Corea se convirtiera en un líder de la información y la tecnología en cuestión de años. La previsión del gobierno les llevó a ser el número 1 en banda ancha. Korea was one of the early countries to use the internet and has a strong history of innovation in technology. The foresightedness of the government gave it a #1 position in broadband wired. Pero en el siglo XXI, el rápido cambio del ambiente del mercado global y el sistema de infinita competencia amenazaron el crecimiento económico de Corea.
Para un continuo crecimiento se necesitaba un cambio poderoso. Se implementó un sistema innovador en todo el sector económico, y en base a este sistema innovador, Corea se libera de la estructura industrial enfocada en las industrias pesadas y manufacturera existentes, y modifica la estructura de exportación a la industria de tecnología intensiva. También fue de ayuda a la política de apoyo del gobierno, tales como el subsidio, la exención de los impuestos, etc. La nueva autoconfianza que brotó a causa de una próspera economía ha servido como un paso adelante hacia una revolución cultural. Corea empezó a producir música de estilo propio, programas de televisión y películas, imbuidas de sensibilidades coreanas. Esto provocó el fenómeno internacional conocida como la ola coreana. Los contenidos culturales populares de Corea como el K-pop y los K-dramas se esparcieron por el mundo en un tiempo muy corto, como Gangnam Style, de Psy, que causó furor en el 2012 en todo el mundo. Dichos contenidos agregan la cultura y el estilo a la imagen de Corea, que una vez fue enfocada por el resultado del rápido desarrollo económico. Pero esta fantástica historia de éxito, caracterizada por políticas económicas orientadas al crecimiento, también ha acarreado problemas en algunas partes, tales como la creciente disparidad entre pobres y ricos, el conflicto entre las zonas urbanas y rurales y la contaminación. Por fuera, Corea debe resolver los problemas inmediatos tales como el avance de los países en vías de desarrollo y la amplia diferencia con los países desarrollados. Para el futuro, se deben crear nuevos valores, puestos de trabajo y motores de crecimiento a través de la economía creativa basada en las ideas creativas. El gobierno está trabajando activamente para cambiar la constitución económica invirtiendo presupuestos, creando fondos al estilo coreano, eliminando las reglamentaciones de restricción de competencia en las industrias de servicio prometedoras, etc. Hay movimientos activos para crear nuevos valores agregados basados en los esquemas específicos de la economía creativa que está en desarrollo. Y como resultado de este trabajo, aparecieron nuevos productos debido a la vitalización de las compañías y negocios iniciantes, y la estructura económica recibe un constante cambio centrándose en las industrias de servicio prometedoras, como el servicio médico, de turismo y de software. La adquisición de una posición ventajosa en el gran mercado chino, a través de la concertación del Tratado de Libre Comercio, incluso antes de que los americanos o los europeos, es vista como una fuente de energía para el desarrollo venidero de la economía coreana y la fuerza motriz para el crecimiento en el futuro. Por lo tanto, el esfuerzo de Corea es continuo. Como país que una vez fue uno de los países más pobres del mundo, Corea ha compuesto una historia de éxito económico a partir de las ruinas de la guerra. En el 2009, Corea formó parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Corea se ha convertido en el único país del mundo, entre los varios países que ganaron la independencia después de la Segunda Guerra Mundial, que ha evolucionado de ser el beneficiario de ayuda a convertirse en un donante de ayuda. La estrategia y los conocimientos prácticos para el desarrollo económico de Corea, desde una absoluta pobreza, es ahora un punto de referencia para muchos países en todo el mundo. Uniéndose al G20, Corea se ha convertido en uno de los países que establece los reglamentos internacionales, tomando nuevos desafíos para el futuro como miembro responsable de la comunidad internacional.